Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la charla Derecho de Autor para Autores, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, filial San Juan, en conjunto con el abogado Matías Germán Rodríguez Romero y la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Cámara de Diputados de San Juan. En primer lugar, daremos espacio a la participación del conferencista, el abogado Matías Germán Rodríguez Romero. Él se define como abogado, autor y activista, bajo el seudónimo Abogado del Arte. Ha publicado escritos de ficción y no ficción en revistas y antologías y tiene 2 novelas propias, Proyecto Apocaliptia y La Organización. Asimismo, es investigador y extensionista y actualmente es becario interno doctoral del CONICET bajo la temática Apología del delito en el cine argentino, representación de delitos y conflictos legales en la creación, producción y proyección de cintas en la República Argentina. Los dejamos con él. Muchas gracias. Bueno, en líneas generales, la idea de esta actividad era un poco, voy a empezar incumpliendo mi propia normativa de no salirme de la computadora, un poco hablar sobre las distintas problemáticas que he visto en el mundo autoral como autor, básicamente, a lo largo de mi tiempo. Y de ahí surge esta idea, derecho de autor para autores. Aunque, si trabajamos específicamente en la... está apagado, por eso no funciona. Si trabajamos específicamente, había una errata. No, mentira. Pero sí era verdad que la idea era problematizar un poco el derecho de autor para autores. Por eso este aviso, ¿no? Derecho de autor por autores, porque además de ser abogado, soy escritor. Entonces, también un poco hablo de las realidades que viví en primera persona como escritor, iniciándome en estos pasos, cuando me empecé a trabajar dentro del área de la escritura. En líneas generales, el derecho de autor como concepto nos es muchas veces extraño, ¿no? Muchas veces no entendemos del todo qué es el derecho de autor, a qué se refiere, qué es lo que representa, ¿no? Básicamente lo vemos como algo que sabemos que existe, pero que muchas veces desconocemos y que muchas veces no sabemos ni qué cubre, qué representa, cómo se obtiene, qué es esto, se puede comer. Entonces, la idea era un poco simplificar un poco estas nociones del derecho, que muchas veces son muy difíciles de entender incluso a los que nos dedicamos al derecho, y hacerlo lo más ameno posible. En líneas generales, cuando hablamos de derecho de autor, lo referimos como esto, un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científico, didáctica. Esta definición la he sacado de la base de derecho de autor, .org.ar, que es súper recomendable. Pero simple y llanamente, la parte de la ley que dice, esto es mío. Por eso pongo este meme de Los Simpsons, cuando, si se conocen la serie, esta es una escena muy particular en la que Homero tiene una idea brillante sobre respecto para vencer a los quiroprácticos y pone este cartel después de presentar la idea a su familia para decir patente pendiente, tipo, no me roben esto, esto es mi idea. Aunque, bueno, vale la pena preguntarse si Homero necesitaba esto, porque si algo tiene derecho de autor es que pertenece al autor por la mera actividad creativa. O sea, ustedes crearon algo, sea un libro, un texto, un cuento, esta misma presentación, bueno, les pertenece por la actividad creativa. No requieren el registro y no requieren otro tipo de actividad. ¿Qué derechos le pertenecen? Todos los derechos sobre la obra. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. ¿Y quiénes los dispone? El autor, en primer lugar, y los colaboradores. Ahora bien, la pregunta pasa a ser, ¿para qué voy a registrar, no? Y tiene varios motivos. Obviamente, primero un motivo lógico, acá hay muchos que son docentes o que planean hacerlo en un futuro, por ende, requisitos institucionales. Es un lindo antecedente, ahora en la Junta están suspendidos, pero sé que ya van a volver a funcionar. Es un lindo antecedente docente, en la academia si ustedes trabajan como investigación les sirve. Entonces, ese es uno de los motivos. Por otro lado, un respaldo legal, una probanza que dicen a nivel institucional, esto es mío, esto lo hice yo.
Y por otro, una cuestión más de crédito social, un poco, a todos nos gusta un poco que nos inflen el ego un poco. Así que bueno, crédito social, a eso me refiero, ¿no? Que se sepa que esto es nuestro. Pero pongo esas 3 razones siguientes en negrita, que son las más importantes y un poco por lo que estamos acá. Primero, que hay una prueba de autoría. Porque si bien, como digo, los derechos de autor nos pertenecen por el mero hecho de hacer el trabajo, nosotros necesitamos tener una probanza. Más que nada por lo siguiente: evitar una atribución falsa de autoría, lo que se llama plagio. Que otra persona venga y diga, no, esto lo hice yo. Esta presentación la hice yo y Germán vino y me robó toda la presentación. Entonces, yo tengo esta presentación en alguna suerte de registro, precisamente esta presentación está en un registro Say Creative, después hablamos de qué significa eso, y que eso que le otorga una suerte de protección legal. Y acá pongo un nuevo desafío que no voy a hablar porque me parece que podría estar hablando una hora del tema, pero justo ese arte que dice ahí es un arte que creado por inteligencia artificial, que es un nuevo desafío a los derechos de autor, es el prompt, ¿no? El disparador es un autor triste, un arte digital de un autor triste porque su arte fue robado. Y eso es uno de los dibujos que me devolvió la inteligencia artificial. Esto ya va a generar una docena de problemas también en derecho de autor. Como digo, no podría agotarlo en una presentación de este tipo, pero también es otro de los desafíos que nos presenta el derecho de autor. ¿Qué se protege? La obra. Cuando leemos la ley de propiedad intelectual tiene este masacote de texto que podemos simplificarlo en las últimas líneas, que dice, ¿qué se entiende como obra? Dice, de obras científicas, literarias, etcétera, etcétera, etcétera. Toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual sea el procedimiento de reproducción. ¿Por qué hago énfasis en esto último? Porque existen obras multimedia, existen obras que hoy en día se están diseñando, que funcionan con soportes digitales, que funcionan música con textos, textos con música. Lo hice en la organización, yo muy muy individualista, y después vi unos trabajos increíbles que básicamente uno escanea QRs y escucha canciones, y las canciones son parte de la historia y cuentan parte de la historia. O sea, y ese tipo de obras, que son obras multimedia, que ya las vamos a mencionar, no entran dentro de la ley de derecho de autor, porque miren la numeración, es 11.723, nosotros estamos por la ley más o menos 28 en este momento, es una ley muy vieja. Entonces, no se puede adaptar a las nuevas tecnologías. Repito, lo de la inteligencia artificial, esto le pega un ladrillazo, pero en líneas generales, esta frase lo que dice es, toda creación de cualquiera de esos tipos, o sea, lo que ustedes hagan dentro de su trabajo a nivel científico, lo que ustedes hagan a nivel literario, lo que ustedes hagan a nivel artístico, de cualquier tipo de arte, o lo que hagan a nivel educativo, por eso lo de didáctica, sea cual sea el momento de reproducción, eso es una obra y está protegido por los derechos de autor. Después tenemos distintos tipos de obras. Acá pongo 2, que son las principales. Las derivadas, que son obras que tienen un origen, ¿no?, en un producto, una obra publicada anteriormente. El mejor ejemplo son las traducciones, pero hoy en día están los remixes, están los samples, ¿no?, en la música, están las adaptaciones a otro formato, que agarramos una novela y la hacemos serie, y a la serie la hacemos novela. Eso es una locura, pero está pasando. Netflix tiene una compañía de publicación que publica libros de sus propias series que están basadas en obras anteriores. Una locura. Y por último, por segundo lado, las obras en colaboración. Esto lo hago en énfasis acá porque conozco muchos de los que están acá que han publicado en antologías. Las antologías son obras en colaboración. Entonces, a todos los participantes de la misma les acarre el mismo derecho de autor que a cualquiera de los participantes. Todos tienen el mismo derecho y el mismo e igual derecho. Esto también es muy importante porque esto genera ciertos dolores de cabeza, y eso les hago una recomendación. Nosotros lo hicimos con Graciela, presentamos una antología que se coordinó muy bien en ese sentido, que todos tenemos una aseveración de derechos de posibilidad de reproducción. Porque si no, lo que pasa es que ustedes publican una antología, hay 12 autores, y salvo que el editor quiera republicar, imposible que hagan nuevas impresiones porque no tienen derechos sobre la misma. Tendrían que juntar la firma de los otros 11. Entonces, les dejo esa también inquietud. Con Graciela hicimos eso en su momento. Veo a Graciela que está acá, pero bueno, también con otros autores. Francisco, un par de autores más, Luis, etcétera, Betina. Esos autores, lo que hicimos fue una cesión de derechos no comerciable, obviamente, para que nadie, o sea, que no a nivel puedo publicar tus textos sin tu autorización, pero sí que el texto general de la antología pudiera ser publicado independientemente de que hubiera el asentimiento de todas las otras partes. Eso es un salvapapas que les va a servir mucho en ese sentido. Y después, esto, cuando decía todos los derechos, apuntaba a esto. Ya se rió alguien, así que esto funcionó.
Cuando hablamos de derechos, hay dos tipos de derechos, ¿no? Si ustedes se preguntan quién es la persona que está en el medio, es Taylor Swift. Si preguntan por qué está Taylor Swift en el medio, ahora vamos. Los derechos patrimoniales, que son los lucrativos, que son reproducción, impresión, edición, distribución, emisión, traducción, etcétera, son transferibles. Son los derechos que tienen las otras personas de hacer plata, básicamente, con sus obras. Y esos le pertenecen al llamado titular, que puede ser el autor, como puede ser una tercera persona a quien se le cede los derechos. Por otro lado están los derechos morales, que es la integridad de la obra, es la condición de autoría, ¿no? Son irrenunciables, o sea, no podés decir que no, y no son intransferibles, no se los puede dar a otra persona, y corresponden al artista y duran durante toda su vida y o más tiempo, dependiendo, nuestra ley es 70 años después de la muerte del autor, y estos pertenecen al autor. ¿Por qué está Taylor Swift en el medio? Porque simple y llanamente es un caso muy interesante de una controversia jurídica de gran jerarquía en el cual la pertenencia de los cintas de distribución de sus primeros álbumes pertenecen en realidad a una compañía discográfica particular. Por ende, ella no los podía ni representar en eventos en vivo, ni tampoco poder obtener regalías más allá de las asignadas por la disquera. Entonces, lo que hace esta artista, que obviamente lo puede hacer porque es grande, nosotros somos pobres, así que imposible que lo hagamos, es regrabar sus publicaciones, porque los derechos de las canciones le pertenecen originalmente a ella. Eso es importante que lo sepamos, porque cuando nosotros, y esto les va a pasar, cuando los autores la pegan, y esto me lo han confesado autores muy reconocidos, locales, de nacionales, internacionales, cuando la pegan, los contratos con los que te vienen las empresas grandes, dígase Penguin, dígase Planeta, dígase cualquiera, puede ser hasta Scholastic porque pegaron un artículo académico, son bastante con letra chiquita que tenemos que leer. Y como vos sos pibe, tenés 17 años, la pegaste con un texto en Wattpad, en Booknet, en cualquiera de estas otras plataformas, o AO3, hay una plataforma nueva que es para fanfic que ni sabía que existía, la pegan con una obra de ese tipo, ven ese contrato, dicen, buenísimo, estoy empezando a pisar el tema que va a decir aquel orador después, que habla de contratos, mil disculpas, ven ese contrato, lo firman, y si no lo leen en su detenimiento, tal vez terminan cediendo por mucho tiempo los derechos de reproducción, los derechos de traducción, y pierden el derecho, o sea, pierden la posibilidad de saber qué se hace con su obra. O la tienen, pero de manera parcial. Entonces, un poco esta diferencia, acentuarla, ¿no? La diferencia entre lo que es derecho patrimonial y lo que es derecho moral. Siguiendo, también hay excepciones al derecho de autor. Las que están digamos, en normal son las que tiene nuestra ley particular. El derecho a la cita, obviamente respetando y referenciando al autor, tiene un tope. Si vos te pasás de 40 caracteres, si han publicado en academia, saben que si se pasan de 40 caracteres lo tienen que poner en cierto formato. Eso es porque es el máximo, de 40 palabras, es el máximo que te permite la ley sin citar. Si te pasás, es plagio, tenés que acreditarlo. ¿Bien? El uso para información con fines científicos, que, bueno, otra vez academia. Fines didácticos en las escuelas. Ojo, fines didácticos no significa que lo que esté bien y legalmente sea válido sacarle fotocopia a los libros para entregárselo a los pibes, por más que lo hagamos. Es un incumplimiento de la norma. Es una de esas normas derogadas por Deceduto. A veces digo yo, no está derogada por Deceduto, sino que es un incumplimiento flagrante que se hace constantemente de la ley. Fines culturales, ¿no? De distribución cultural. Los hechos y acontecimientos de interés público, por eso es que los archivos, por eso acá está el CIPAR, por eso acá digo al lado está el CIPAR, por eso es permitido que ustedes vayan y vean diarios. Los formatos de accesibilidad, eso es sin autorización, o sea, yo puedo agarrar un cuento de Marianne Walsh, puedo agarrar una novela, una poesía de Pizarnik y convertirla en formato braille sin necesidad de autorización porque es un formato de accesibilidad. Eso está agregado como artículos específicos con una modificación a la ley. Y por último, y esto es importante y esto creo que a Ubaldo le va a gustar un poco, los derechos a editar obras que no han sido publicadas durante cierto tiempo. Si pasaron 35 años de la muerte de un autor de relevancia y vos, como gestor cultural, querés republicar sus obras, dentro de la ley hay una excepción para eso. Digo porque con Ubaldo hablamos hace un tiempo de que hay muchos autores sanjuaninos que porque se pierde a la historia quién es el titular de sus derechos, no pueden ser republicados. Bueno, acá hay una excepción legal de la que podríamos empezar a valernos para volver a recuperar un poco la cultura de San Juan. Después, esto que está en Histálica, que van a ver el loguito ahí, es Fair Use, eso nos encanta a los que hacemos contenido en redes sociales, pero en Argentina no está reglamentado.
El uso legítimo, que es básicamente el uso con fines de crítica, comentario, opinión, etcétera, no está autorizado por nuestra ley. Pero si uno hace contenido en plataformas como Instagram o en YouTube o en Twitter o en lo que sea, técnicamente se puede amparar en el fair use porque simple y llanamente esas plataformas uno litiga en el extranjero. Dato. Y por último, dejo dos conceptos en negrita. Primero, el dominio público, que es cuando la obra ya no le pertenece a nadie, sino que le pertenece al común de la sociedad. Las obras de Shakespeare, la música de Mozart, etcétera, que es cuando han pasado 70 años de la muerte del autor. O sea, el autor muere y durante 70 años le pertenece a sus herederos la propiedad, salvo esa excepción que dije ahí. Pero cuando pasan esos 70 años, que ahora este año, por ejemplo, entra el Gran Gatsby, entra dentro de, por ejemplo, del dominio público, permite que el dominio público entre. Ojo, este año, por ejemplo, entró Winnie the Pooh al dominio público y se hizo una película de terror sin autorización de Disney, que fue malísima, pero era un poco el uso de este derecho. Sin embargo, lo que se agota es el dominio público de la primera obra que es original. Por eso el Winnie the Pooh que vieron en la película de terror, si alguien la vio, no usaba remera roja, porque la remera roja es posterior, es de los 50. Es la caricatura original. ¿Qué va a pasar? En 2 años entra Steamboat Willie, el corto de Mickey, a dominio público. Veremos qué pasa si habrá un Mickey asesino muy pronto. Tal vez pase eso. Veremos qué pasa, porque tiene que ser el Mickey de Steamboat Willie. No puede ser el Mickey con el pantalón rojo, porque eso es posterior. No puede ser igual al Mickey del parque Disney, porque es posterior. Y porque tiene... Acá hay una diferencia entre lo que es copyright, ¿no? Derecho de autor, y marcas y patentes, que eso se va renovando y es renovable de manera... Mientras la sigan haciendo los papeles a diario, son renovables de manera eterna. Y por último dejo el concepto del copyleft. ¿Qué es el copyleft? Es un concepto mucho más actual, que básicamente lo que busca es que haya obras que pertenezcan a la población en general. Yo publico una obra y esa obra la puede usar cualquiera. O sea, por ejemplo, esta presentación está con una licencia Creative Commons de distribución con referencia particular. Ya vamos a hablar de esas licencias. Es una licencia que permite que cualquiera de los que están acá, si quiere usarlo esto para un trabajo, mientras me referencie, lo puede usar libremente, sin necesidad. Nuevamente tienen que decir, esto lo saqué de la presentación del Germán. Eso es el copyleft. Y esto es un concepto mucho más actual y que hoy en día entra en disputa por básicamente el mega acceso que existe al conocimiento gracias a Internet. Ahora paso a hablar de la segunda parte, que son los registros. Y en esto hay partes que las voy a pasar rápidas porque hay otros oradores que van a decir específicamente. Pero en líneas generales, lo importante es que los registros son los espacios físicos o virtuales donde yo dejo constancia de un hecho. Básicamente, de haber hecho este acto, con el fin de que terceros y que las autoridades competentes, estos son básicamente los jueces cuando nos roben una idea, estén informados al respecto. Acá se me perdió la gráfica, acá hice una distinción, porque uno piensa que el registro muchas veces, y ya vamos a ver, es el ISBN. No, el ISBN ya vamos a ver qué es lo que es, pero no es un registro. El registro es la DNDA, la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Lo mismo pasa con las licencias online. Uno piensa que la licencia Creative Commons es un registro. No, la licencia Creative Commons es una autorización para publicación, pero el registro es otra plataforma. Muchas veces es Creative, que ya voy a hablar de esa, pero también otras plataformas online. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si uno no completa el trámite, técnicamente el derecho de autor no está reconocido plenamente. Yo puedo tener mucho el ISBN, que si el ISBN no está registrado, para los fines de la ley, yo no tengo el derecho exigible a terceros, no es involuble a terceros. Incluso si uno entra en este momento a la página de la Cámara Argentina del Libro, busca ISBN y va a las preguntas frecuentes, va a haber así un aviso que dice no implica autorización de registro de derecho de autor, es solo un número identificatorio. Vamos a eso. Eso es el ISBN. En inglés, no, Número Internacional Normalizado para Identificación de Libros. Eso significa ISBN. Es un identificador que permite identificar las obras, ¿no? Tiene como una serie de dígitos, 978, 987, ¿no? Es localización y país. Ahora se va a habilitar un nuevo número para Argentina porque somos uno de los países que más publican en el mundo. Y después los números que siguen identifican editor, publicador, publicación y edición. Esos son los números que tiene. Es un número de 11 dígitos. Cada dígito significa una cosa diferente. Acá lo gestiona la CAL, la Cámara Argentina del Libro. Uno, a través de la CAL, puede sacar el ISBN. Es un identificador,
pero no otorga protección legal. Voy a insistir en esto, no otorga protección legal, es solo el identificador. No significa que tenga un ISBN que ese libro esté registrado para efectos legales. O sea, yo tengo el número de registro, pero a terceros no lo puedo imponer si no he hecho el siguiente paso. Ahora, ¿cuál es la clave? Que el ISBN lo necesitas con anterioridad del registro. No del registro de obra inédita, que ya lo va a hablar acá Jessica, sino del registro de obra, necesitas el ISBN con anterioridad. Siguiendo, la DNDA, que ya lo hablaba Jessica, es el órgano que se encarga de proteger a los autores directamente. Custodia de obras inéditas, eso lo va a decir ahora como digo Jessica, registra obras publicadas, las publicaciones periódicas, que eso funcionan con otro registro que es el ISSN, que lo van a ver en revistas, y los contratos que se firmen entre autores y autores, entiéndase, autores de obras literarias, obras artísticas, pintura, fotografía, todo va acá. Pintura acá, fotografía acá, obras de teatro acá, cortos acá, películas acá, todo va acá. Y también asesora a los organismos públicos, por ejemplo, acá, ¿no?, la Fondo Editorial, asesora a los organismos privados como la SADE y a los particulares con respecto a las dudas. O sea, uno puede solicitar, si bien no son que te van a responder en 5 minutos, si uno manda un correo como con una duda institucional con respecto a esto, suelen tener una respuesta, tienen un buzón de respuestas. Es bastante útil, es algo que descubrí recientemente y que es súper útil. ¿Qué se puede registrar? Eso que ven ahí. Obras audiovisuales, televisión, series, películas, cortos, etc. Grabaciones de sonido y composiciones musicales. De eso pueden ver más en mi Instagram, perdón que haga autobombo. Obras escritas, como los que están la mayoría acá, que son escritores. Obras visuales, videojuegos y software, que eso es bastante nuevo. Obras dramáticas que funcionan con un registro independiente. Las obras dramáticas y las obras literarias tienen registros independientes, porque las obras dramáticas tienen la finalidad de ser expuestas al público. Si ustedes escriben una obra de teatro, pero no la van a hacer como una presentación teatral, entonces tienen un registro diferente. Ojo a la gente que escriba teatro. Y por último, los proyectos. Pero proyectos como clave. Ahora, ¿qué no se puede registrar? Y esto siempre genera controversia. No se puede registrar ideas. Las ideas no son registrables, son dominio público por naturaleza. Si tienen una idea, no la digan en voz alta, no. Si tienen una idea, sepan que salvo que la construyan en un proyecto y ese proyecto lo registren, si otra persona viene con la misma idea en un año después, porque la dijeron en una cena, con un par de choris encima, bueno, lo siento, no se pueden registrar las ideas. Las ideas son de dominio público, no son registrables. Ahora, lo que sí son registrables son los proyectos de ejecución de las mismas. Hago esta distinción porque muchas veces, desde que empecé con el espacio Abogado del Arte, varias personas han venido como, che, yo hice esto hace un tiempo, yo no hice ningún registro, y después, 3 años después, apareció esta otra persona y hace lo mismo que yo y dice que lo inventó. Desgraciadamente, salvo que hayan hecho un registro del proyecto, difícilmente puedan disputar, porque no tenés ninguna garantía de que la otra persona se le haya ocurrido la misma idea al mismo tiempo en el mismo lugar. O sea, posta que pasa. Si no, les doy una recomendación, revisen la invención de la bombilla por Edison, que si Edison no lo hubiera inventado, había 3 otras patentes dando vueltas de un sistema similar, incluso uno de Tesla. O sea, las ideas se nos ocurren en simultáneo, no es una locura. Por eso digo, no malinterpretemos en ese sentido, o sea, no esperemos dolo de la genialidad, porque muchas veces cuando vemos otra gente que tiene proyectos similares, como por ejemplo si ya dentro de 2 semanas viene otra persona a hablar una charla similar, no interpretemos dolo, no hay mala intención muchas veces. Muchas veces que justo coincide de que las 2 personas tienen una idea similar y ha pasado un montón y se han generado controversias increíbles por este tipo de cosas. Bueno, ¿qué necesitas para registrar? Estas cosas, que necesitas un comprobante de pago de un monto fijo, un comprobante de pago de un monto variable, voy a pasarlo por encima porque lo da Jessica, unos ejemplares de la obra, si viven en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, súmenle 1 a lo que dice ahí, es 1 si tienen menos de 100 ejemplares de tirada y 4 si tienen más de ejemplares, porque va uno va uno sí o sí a la DNDA, y si tienen más ejemplares va uno a la Biblioteca del Congreso, otro a la Biblioteca del Nacional, Mariano Moreno, y otro, me olvidé, hay otro más que va a otro registro más. Sí, acá está, perfecto, gracias. A la CAL, a la Nacional, a la del Congreso y a la DNDA, ahí están los 4. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una biblioteca propia, además. Por eso si publican un libro en la Cava, ojo con eso, porque ya voy a hablar sobre editoriales y hay proyectos editoriales que están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, chances altas de que un libro de ustedes termine en otra editorial. O sea, si publican con Duncan, si publican con autores de Argentina que tienen domicilio legal en
en Cava les va a pasar eso. Bueno, el cuadro de catalogarización, eso te lo da el ICBN. El pie de imprenta, eso te lo da el resto de registro. Nombre completo, seudónimo. Ojo, pueden publicar bajo seudónimo y una vez publicado bajo seudónimo pueden registrar ese seudónimo. Les agrego ese dato. Número de quill, bueno, los datos básicos. Y esto último me voy a detener. Si son menores de edad los autores, porque ustedes les van a publicar un libro que hicieron con pibes de una escuela, necesitan autorización, pero se puede publicar. Si ustedes tienen la obra de un padre, de un tío, de un abuelo que falleció, no llegó a tiempo a publicarla, lo pueden hacer. Con el certificado de función y los datos de ustedes, lo pueden hacer. Y por último, si son la SADE, por ejemplo, si son una asociación civil, o si se constituyen como una asociación civil, varios grupos de autores que vienen hace rato, SADE, CIPEA, pero puede ser otro, también pueden publicar. Y por último, pueden hacer una carta poder o una autorización legal o un permiso por otras vías que permita que hagan la publicación de otra forma. O sea, puede haber un gestor que se las haga. Muchas veces eso incluso es lo que pasa con los proyectos editoriales, que ya vamos a ir a eso. Ahí está el trámite online, que ya lo van a ver en un ratito, así que lo salto. Ya lo van a ver en un ratito. Y me detengo 2 segundos en 2 elementos que son bastante relevantes en la actualidad. Primero, lo que es Safe Creative. Safe Creative es una plataforma digital de registro. Básicamente es un registro electrónico. Eso que dicen ahí es como se define la plataforma. Bastante autobombo hace, ¿no? Pero lo importante es Safe Creative, que es, si bien está difícil de llegar al comienzo porque no las encontrás fácil, tiene licencias gratuitas con licencias de Creative Commons. Ustedes pueden tener un registro gratuito de obras. Cuando van a presentar una obra a un lugar, así lo presenten en un concurso básico, traten de aprovecharlo porque es gratis y les sirve y tiene una probanza. Más que nada cuando presentan, no hay muchos robos en ficción, no es tan fácil plagiar ficción y ficción no se plagia mucho no ficción. Si son academicistas o si van a publicar cosas en academia o si publican proyectos, traten de hacer un registro, porque es una locura el plagio. O sea, es insano. Si ustedes revisan los motores, literalmente se han diseñado motores de búsqueda de plagio en este momento para ese tipo de cuestiones. Y ahora más con la inteligencia artificial, para mí esto va a volverse peor. Así que bueno, eso les dejo como un consejo. Ahí está el enlace, que es 6 tiene todos los datos. También hago autobombo. En Abogado del Arte ya vamos a hacer un reel básico en el que presento la iniciativa. Por segundo lugar, cuando dije 6 Creative les da una licencia de Creative Commons. ¿Qué es una licencia de Creative Commons? Es esto. Básicamente es una ONG a nivel internacional que lo que hace son registros, contratos y autorizaciones para publicación. Ahí van a ver, pasa del copyright, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? El derecho a autor pleno, que es acá, ¿no? Derecho a autor, a estos distintos tipos de derechos, ¿no? Esta presentación, esto funciona con un puntero láser, ¿verdad? ¿Esto tiene un puntero láser? No me acuerdo dónde. Sí. Bueno, pero no sé a qué estoy apuntando. Bueno, esta presentación está ahí abajo, ¿bien? Que dice Creative Commons, reconocimiento de autorización, no uso comercial, igual identificación. Es la mínima con el fin de compartir. Va subiendo hasta lo que es copyleft, que es lo que ven allá la C tachada. Copyleft es, cualquiera lo puede usar, no hace falta que refieran quién lo hizo. Esta presentación está ahí. Va subiendo, ¿no? Por ejemplo, obras que no tengan que necesariamente acreditar el autor o que el autor sea anónimo arriba, ¿no? Que está en 0. Obras que puedan share alike, ¿no? Que tienen que compartirlo exactamente igual que como se publicó, pero no se puede hacer uso comercial y se puede hacer uso distinto. Ahí. Cuando está tachado el signo es que no es uso comercial. Si no tiene ese signo tachado, se puede hacer uso comercial. Esas son los distintos tipos. Esa tabla es buenísima. Esa tabla es de acá de la misma página. Son licencias gratuitas que ustedes les pueden incorporar a los trabajos. El mero hecho de incorporación ya les da la garantía. Pero repito, es lo mismo que el ISBN. Ustedes pueden tener esta licencia, pero si no la registran, por ejemplo, en Safe Creative, no tienen una probanza. Por eso reitero con lo de los registros. Y ya para ir cerrando, antes de pasar al siguiente punto, ¿hay alguna cosa que no quedó clara, algo que quieran que vuelva un segundo? ¿O preguntas? Las preguntas las vamos a resolver cuando suban los oradores, pues seguro que preguntas va a haber. Por siguiente, vamos a hablar de instituciones. Y esto era un poco lo último. En primer lugar, presentar el concepto de una editorial. ¿Qué es una editorial? Una empresa que se dedica a editar libros y otras publicaciones por medio de imprenta, otros motivos. ¿Por qué hice eso de otros motivos de reproducción? Porque hay editoriales que son puramente digitales hoy en día.
Incluso la Cámara ahora está haciendo publicaciones digitales. El San Juan Escribe es publicación digital con posibilidad de publicación física, pero en principio es publicación digital. Porque hoy en día, más que nada, si publicas no ficción, lo que necesitas es necesitas hoy en día, y es lo que está empezando a hacer la EFU, que es la editorial de la universidad, es más útil una publicación digital que una publicación física, porque el libro es difícil de conseguir, pero la publicación digital te referencia. ¿Qué tiene trabajar con una editorial? Bueno, primero que se encargan de lo que dice ahí. Te corrigen, te editan, te maquetan el libro, te lo forman, te lo arman, todo perfecto, ¿bien? Que te hacen la gestión administrativa, toda esta parte horrenda que me salté del registro, que ya la van a ver, pero que es bastante difícil, la hacen ellos. Y por otro, que te posicionan. Porque no es lo mismo un libro publicado por una persona que un libro publicado por ciertas editoriales que tienen cierto prestigio o ciertas editoriales que tu libro lo van a llevar a la feria del libro, sea la de Rawson, sea la nacional. Esa es la ventaja. ¿Cuáles son los perjuicios? Primero, que es un poco más caro. Siempre va a ser más caro porque tenés que pagarle el trabajo al editor y el editor / gestor editorial. Algunos editores se me definen como editores y otros como gestor editorial, le hago la salvedad. Porque tenés que pagarle el trabajo, ¿no? O sea, ellos laburan, tenés que pagárselo. Y segundo, hay una cierta negociación de la libertad creativa. Y eso es algo que he hablado con todos los editores que he tenido oportunidad con la gente acá del fondo, con Damián, con Felipe que está acá, con Janet, con Alejandra del Momo, con un montón de gente de la editorial, con la gente de Jarilla, con la gente de Letras Misteriosas, etc. Siempre hay un tira y afloje constantemente con los editores y los autores. Los autores llevan esta obra, los editores les ponen correcciones, a los autores a veces no les gustan esas correcciones. Y entonces, es que hay un cierto nivel de negociación de la libertad creativa. Si vos querés publicarlo tal cual está tu manuscrito, en ese sentido la editorial te genera ese tipo de cuestiones. ¿Qué hay en proyecto editorial en San Juan? Hay una bocha, gracias a Dios, y cada vez más. Los que he puesto, seguro me olvido de uno, así que mil disculpas si me olvidé. Ahí he puesto a Dula, que es con quien yo he publicado, que es Felipe Arleón, que es una editorial bastante nueva, Cordillerana, que tiene un par de publicaciones bastante recomendables, la EFU, que es la de la universidad, el Andamio, que es la de Damián López, Eloísa Cartonera, que últimamente está bastante cerrado, pero ojalá algún día vuelva a abrir, el Momo, que es la de Alejandra, el Fondo Editorial, que son ustedes, los que están acá, la Facultad de Filosofía tiene una editorial propia, la UCQ tiene una editorial propia, y bueno, Jean, que es la de Janet, Jarilla, que es la de, ay Dios, no me acuerdo los nombres, y Letras Misteriosas, que también es de otra autora acá a nivel local. Los dos pobres, mis disculpas a las autoras que me estoy olvidando sus nombres. Esos son proyectos acá. Después hay proyectos a nivel nacional. Muchos autores, y varios de los que están acá, yo sé, han publicado con algunas de estas editoriales. Más que nada, ¿por qué? Autores de Argentina, Duncan, y de Los Cuatro Vientos la nombro porque recientemente leí un libro de un sanjuanino con esa editorial, pero es menos conocida. ¿Por qué con autores de Argentina y Duncan? Porque son grandes y porque en grandes cantidades te puede tener un costo menor. Ahora, el problema es que cuando vos sos un autor pequeño y que no tenés tanta tirada, chances altas de que si publicás con una editorial nacional, termines con una caja ocupándote espacio en tu casa. Porque hay un problema a nivel editorial, que es un poco lo que siempre hablamos con Maxi, que es el problema de la distribución. Ahí surge el problema. Y eso, ojo, que si ustedes piensan que hay problemas con la distribución con editoriales, cuando hablemos a la siguiente, ahí se empeoran un poquito más. Las imprentas son directamente lugares donde uno lleva el papel, lleva el manuscrito, lo lleva en un pendrive, van, lo imprimen, lo imprimen, lo cortan, lo cosen y te lo dan así, te dan la caja. Te imprimen 1, te imprimen 10, te imprimen 100. Son empresas que directamente lo que hacen es la reproducción. ¿Qué beneficio tienen? Bueno, primero libertad absoluta. No sé si eso es un beneficio o un perjuicio. Discutámoslo una semana, nos ponemos a juntar 500 autores a discutir y no vamos a llegar a un acuerdo. Pero bueno, libertad absoluta. Y segundo, que tienen un costo inferior, porque obviamente te ahorrás el costo. Igual, ojo con esto de costo inferior, porque el costo que no lo tenés en dinero, tal vez lo tenés en tiempo, porque el maquetado lo tenés que hacer vos, la edición tenés que hacerla vos, tenés que buscarte un corrector vos, o lo publicas sin corregir. Veamos. Por eso digo, los perjuicios son que los servicios editoriales, registro ICBN, registración del libro, maquetado, corrección, etcétera, todo a costo del autor. Y por segundo, distribución a cargo del autor, porque hay editoriales que hacen algún tipo de distribución. O que si no te la hacen la distribución, por lo menos te dicen, mira, anda a estos lugares que podés poner tu libro y te lo compran o te lo pueden vender. Esa gestión empezás de cero. ¿Cuáles he puesto acá? Más que nada las que he visto más que nada publicadas. El Viñatero, Multicopy, Plot Center, Papiro, aunque hay una bocha. Incluso hay algunas que directamente, hay publicaciones que andan dando vueltas de autopublicación. Esto, cuando imprimen con imprenta es lo que se suele llamar autopublicación.
Hay un par de impresiones de autopublicación que andan dando vuelta que ni siquiera dicen dónde se han impreso. Primero, que eso es ilegal. Y segundo, que hay responsabilidad por parte de la editorial porque menos autobombo, imposible. Pero sí, tendría que decir dónde se imprime. Y por último, estos que son los terceros, que son las asociaciones de autores. Instituciones intermedias que buscan nuclear autores, asesorarlos, acompañarlos y representarlos ante situaciones. La mayoría están, básicamente, a cambio de una cuota, te permiten sumarte. En San Juan hay dos grandes, conocidas históricamente, la Sociedad Argentina de Escritores y la Sociedad Interamericana de Poetas y Escritores Argentinos, ¿verdad? ¿Es así? Bien, pero CIPEA nunca me acuerdo la sigla. Son las dos más grandes. SADE, ya voy a hablar de SADE, CIPEA es otra agrupación similar, pero nuclea más que nada poesía. Yo escribo narrativa, así que en CIPEA, los quiero mucho, la gente de CIPEA trabajan re bien, pero yo ahí no entro porque yo no escribo poesía. Y por último, ojo con esto, por el nuevo Código Civil, una agrupación que tenga fines comunes y un objetivo común es una simple asociación. ¿Por qué hago esto? Porque los autores de Caucete, que están nucleados, que han hecho una publicación con Arleón, los de los colectivos de escritura, los de Hachal, que tienen un colectivo de escritura ya, los colectivos de escritura como lo que era el colectivo integrador o, por ejemplo, el colectivo de escritores de Rawson, son técnicamente, en un sentido legal de la palabra, simples asociaciones. Se las dejo picando, porque la simple asociación tiene un montón de perjuicios sin nada de los beneficios que te otorga estar constituido como asociación civil. Se las dejo picando porque también estaría bueno pensar en poner en valor estas agrupaciones, núcleos de autores que ya preexisten y empezar a posicionarlos desde un punto de vista no solo institucional, sino legal. Porque una simple asociación no tiene acceso a nada, solamente un pequeño marco legal que casi que dice que todo lo que haga es culpa tuya. Ahora, si estuvieran constituidas como una asociación civil, si estuvieran constituidas como una fundación o incluso como una biblioteca popular, son accesos a fondos, son accesos a financiamiento, son posibilidades de financiamiento de las obras, son postulaciones al Fondo Nacional de las Artes. La dejo. Postulaciones, por ejemplo, si bien la ley de mecenazgo local no te obliga a estar parte de una asociación civil, que eso es bastante bueno en comparación a las leyes de otras provincias, sí está mejor ponderado y es más alto el tope presupuestario si te postulas con una asociación civil. Entonces, es la posibilidad de presentarte a la ley de mecenazgo con un proyecto editorial que tenga una tirada más grande. Porque no es lo mismo tener disponible hasta 1 millón de pesos que tener disponible hasta 5 millones. Entonces, lo voy dejando. Y por último, asociaciones de otras industrias culturales, y esto lo pongo primero porque si no a casa me va a decir, che, te olvidaste de nosotros. Y segundo, porque también es verdad que hay núcleos como ACASA, que trabaja más que nada con la gente del Manso, que son artistas plásticos y muralistas. Está la gente de los asociaciones de autores, está SADAIC, son asociaciones de otros tipos de artes, pero que pueden ser referenciadas también a la hora de, repito, ser una masa que tenga posibilidad de hacer presión social y de proponer iniciativas como esta misma. En particular, SADE, que es, y con esto ya voy cerrando, es la asociación civil que nuclea a los escritores más importantes de la Argentina, esto lo saqué de la página oficial, constituyendo una institución gremial con sede en la Buenos Aires y más de 50 sedes en todo el país. Nuestra filial está presidida por Maximiliano Martín, que fue quien me presentó desde el año pasado, así que bueno, ese es el final. Ahora ya les voy a dar el pie para que vengan el resto de participantes. Sin mucho más, muchas gracias. En Abogado del Arte, que es el espacio que yo gestiono, nunca me presenté ahora que lo pienso. Mi nombre es Matías Rodríguez, soy abogado, medio tarde para presentarme, y autor, como dijo acá al comienzo. Abogado del Arte es un espacio digital, una cuenta de Instagram y una página web que se está empezando a gestionar, en la que el objetivo que buscamos simplemente es asesorar y acompañar a personas, gestores culturales y productores culturales, que tengan necesidad o dudas con respecto a cómo hacerlo. Desde Abogado del Arte, esta es la primera iniciativa que tengo a nivel presencial, más allá de que hemos generado un espacio con ACASA y que queremos generar un espacio con SADE. Y la idea es irme de acá no solamente con estas pequeña introducción al temática de derecho de autor, que podríamos hablar muchísimo y que probablemente en la página web empiece a aparecer contenido tanto para YouTube como Reels, como Instagram, porque hay muchas dudas, sino irme con una batería de dudas también, de temáticas y de cosas que les queden picando. Por eso en la encuesta está la pregunta de si les interesa participar de este tipo de actividades. Porque la idea es recabar dudas y con esas dudas empezar a generar contenido que busque resolver este tipo de consultas frecuentes. Por ahora apunto a los problemas que ya preguntan siempre, pero siempre todo el mundo tiene una duda y todas las dudas son valiosas. Sin más, muchísimas gracias y ya voy a pasar a darle la palabra al resto de oradores.
Y bueno, esto todo muy autogestivo. Habiendo finalizado el panel del conferencista, les pediremos que se quede ahí, o sea, me quedo acá, e invitaremos a pasar al estrado al resto de conferencistas. En primer lugar, al presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de su filial de San Juan, el señor Maximiliano Martín. Al director de Relaciones con la Comunidad de la Cámara de Diputados de San Juan, el señor Ubaldo Hidalgo. Al director del Servicio Jurídico de la Cámara de Diputados, el doctor Oscar Reverendo. Y a la encargada ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor de la Cámara de Diputados, la señorita Jessica Fernández. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Martín, soy presidente de la filial sanjuanina de la Sociedad Argentina de Escritores. Nuestra sociedad surgió en Buenos Aires en el año 1928, fundada por Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga. Es una sociedad que representa y nuclea a autores de todo el país, tanto desde la sede central como desde las respectivas filiales de cada provincia. En SADE recibimos permanentemente consultas sobre el derecho de autor, cómo se registra, qué alcance tiene. En parte eso fue el motivador de esta actividad, porque creemos que donde hay una duda o una cuestión tiene que haber una respuesta, y creo que las instituciones son las que deben darlas. Entonces planteamos esta actividad como una manera de solucionar esto. Voy a leer una breve reflexión que escribí sobre la importancia del derecho de autor, como para dejar asentado el punto de vista de la institución y sobre todo justificar por qué el derecho de autor y por qué el registro es también un mecanismo de justicia. La importancia del derecho de autor. El campo de la creación artística, y en este caso literaria, es un espacio donde la expresión de las ideas emerge, converge y se dispersa, llegando a la vida de muchas personas y modificándolas, haciéndolas pensar y parte del proceso de creación. El lector es siempre un escritor porque está construyendo una obra en su mente a partir de la experiencia lectora, y esta puede diferir o no de la idea expresada por el autor. El autor, a su vez, es siempre un lector, porque la escritura nace a partir de ella como acto creador. Nadie puede escribir si no es desde la lectura como herramienta constituyente y formativa. He pensado mucho en cómo los libros que amamos llegan a nosotros, la forma en que nos apropiamos de ellos para incorporarlos a nuestra vida y la manera en que estos nos modifican. Los libros nos invitan a imaginar escenarios posibles, a plantearnos nuevas interrogantes a la par de cada respuesta y ser ambiciosos frente al mundo que nos rodea. Hay infinidad de puntos de vista circulando entre calles, librerías y bibliotecas. Pienso mucho en mis autores favoritos y en aquellos que, sin serlo, se han quedado conmigo por razones que van desde lo creativo a lo técnico, lo mágico y lo sensorial. La lectura es una invasión próspera a nuestros sentidos, a nuestra capacidad de evocación y memoria, y al proceso de escritura mediante el cual nos contamos historias para recordarnos quiénes somos, hacia dónde vamos o qué estamos haciendo aquí. Es preciso entonces revelar a las personas detrás de las obras. Por lo general es un autor, pero las responsabilidades pueden ser múltiples y diversas: coautores, traductores, prologuistas, ilustradores, entre otros. Todos ellos son parte de nuestra tradición lectora, con mayor o menor renombre, con mayor o menor acierto, pero siempre ofreciendo su aliciente intelectual, técnico y material para que el libro encuentre su mejor forma. El derecho de autor es una herramienta para garantizar la justa atribución de los nombres a las obras. Es el reconocimiento a la dignidad del oficio de la palabra y el arte todo, al derecho a responder por la propia creación y recibir los méritos y beneficios del trabajo artístico. Este derecho, tantas veces sometido a discusiones y desencuentros legales, transita a pesar de ello un camino feliz, el de la justicia,
el de la correspondencia entre lo que se hace y lo que se recibe, para muchas décadas después de que los autores dejen este mundo, encauzarse en otro río, el del dominio público, acaso el espacio donde se atesoran todas las obras y que constituye una suerte de patrimonio creativo de la humanidad. Allí, donde los autores conviven junto a Cervantes y Sarmiento. Allí, donde inician el camino de la trascendencia y permanecen disponibles in eternum, para futuros lectores que algún día descubrirán sus nombres. Esa es, entonces, la importancia del derecho de autor y las leyes que lo regulan. Ofrecerle un nombre a nuestra tradición literaria y cultural. Muchas gracias. Bueno, la verdad, en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes, todas, todos, todes, a Maximiliano con la generosidad y por supuesto a Germán, que han compartido su conocimiento y este nuevo enfoque, este nuevo modo de interactuar en el campo de la cultura y específicamente en el de las letras. Y lo digo este nuevo modo porque yo no soy un hombre de letras, yo simplemente trabajo en un ámbito parlamentario como la Cámara de Diputados, que arrancó, yo no sé, no sabría contarles específicamente cómo y por qué. La Cámara está hoy haciendo lo que está haciendo. Sí, en primer lugar les agradezco a ellos que se acercaron, dialogamos, vimos una oportunidad y surgió esta y otras iniciativas. Pues yo les voy a contar algunas infidencias. A raíz de la visita y de la larga charla que tuvimos con ellos acerca de qué estábamos haciendo nosotros y qué estaba haciendo SADE, lo primero que hizo Maxi fue, en su visita a la Feria del Libro, entrevistarse con el presidente de SADE a nivel nacional y le llevó de obsequio la colección de Ofelia Zúcar y Fidanza, la reedición que ha hecho la Cámara de la maravillosa obra poética de Ofelia Zúcar y Fidanza, que fue miembro de SADE en sus orígenes, allá en ese grupo de transgresores del barrio de Boedo, ¿sí? Con Quinquela y con muchos otros hombres de letras que han sido un poco la base de esta gran estructura que es SADE. Pero también fue presidente de APTRA, nada menos, porque ya trabajó mucho en periodismo. La reedición de esas obras es un reconocimiento a la gente de letras que, si bien ya no están entre nosotros, su obra es la que habla por ellos. Por eso la Cámara reeditó la colección completa y estamos pensando en continuar con esta saga, de ahí la importancia de este contacto. Pero al agradecer también la cortesía que han tenido de venirnos a ilustrar en estos temas, yo les quiero contar 2 o 3 cosas muy, muy cortas. Le pido a Jessica, cambiamos el lugar, porque son 2 o 3 imágenes. Un segundito. No, está bien, está bien. Acá un segundo, cambiamos de lugar nada más. Simplemente quería referirles, wow, ¿dónde estamos? Un poco algunos elementos de por qué llegamos a donde llegamos, es decir, por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? No lo está leyendo. A ver si en esta, claro, por aquí andaba. Estas cosas ocurren. Y les quiero contar que cuando celebramos 30 años de democracia, ¿estamos ahí? ¿Estamos en modo? 30 años de democracia, una de las cosas que alguien sugirió, que podíamos hacer una convocatoria para que la gente dijera cómo vivió los 30 años de democracia.
Entonces surgió la idea de hacer 30 años, 30 historias, relatos breves. Recorrimos la provincia y logramos la presentación de alrededor de 300, 400 historias breves. Trabajó muchísimo el jurado y lograron sintetizar en 30 historias qué había sentido la ciudadanía sanjuanina en los primeros 30 años de democracia. El resultado de esto nos incentivó a pensar que había una necesidad en el territorio. A partir de ahí vinieron pasos como la creación del fondo editorial y de un programa de San Juan Escribe, porque antes nosotros no inventamos la escritura. Estos libros que ven ahí son uno de tantos los que ha propiciado, auspiciado, financiado la Cámara a través del tiempo. Pero no tenían ningún tipo de respaldo, no había un sello editorial, no había un programa de... Era aleatorio que se contribuyera con algún autor para realizar un libro, de los más diversos temas. Entonces, de ahí deviene el San Juan Escribe, es institucionalizar acciones, actividades vinculadas a un sector que demandaba apoyos. Por eso es que hace algunos años iniciamos este cambio de esquema, este cambio de estilo de gestión, generando una convocatoria abierta, gratuita y de tema libre. No es menor. En este momento es uno de los pocos concursos en el interior del país, y en el país, te diré, que tiene esas tres características. Y lo sostenemos en todo el territorio. Ha dado muchísimos y muy grandes resultados hasta este momento. Pero lo más importante es que lo llevamos al territorio profundo de San Juan. Uno de los diagnósticos que hicimos era que la mayor parte de la gente que escribe está viviendo en el Gran San Juan, por la concentración poblacional, pero además por el acceso a las actividades literarias y demás. Entonces, tomamos la tarea estos últimos 3 años de recorrer cada uno de los municipios, de convencer a los intendentes, de llevar eso que ven ahí son las urnas de San Juan Escribe, están en cada municipio. Y a veces hay una obra, hay 2 o hay 3, pero sabemos que es el principio. Entonces decidimos esto, cada gobierno municipal se responsabiliza por ser el depositario de las obras de sus vecinos, ¿sí? Por supuesto, hay una gran asimetría, sí, es cierto. Capital tiene, pese a tener casi la misma cantidad de habitantes que Chimbas o Rawson, tiene mucho más gente. También convengamos que es un ámbito en el que durante 5 San Juan Escribe, la mayoría han sido de capital. O sea, ya hay una tradición, además de que hay una gran cantidad de escritores en este. Pero esta urna está en todos lados, ¿sí? Aquí justo la de 25 de mayo. Hicimos una tarea de territorio. Cuando hicimos la premiación del primer San Juan Escribe de esta gestión, con esta logística, incorporamos a la universidad, incorporamos a los municipios, a todos. Fíjense que en la foto están todos. Y ahí van a ver los que tienen mirada política, que está la oposición y el oficialismo. Y había plena campaña electoral, eran unas PASO en esos días. Pero estuvieron todos, ninguno estuvo ausente. Y esto quiere decir que la transversalidad de la cultura a las distintas expresiones políticas es una realidad, no es un cuento. Creo que faltaba una semana para las elecciones y se sentaron todos. Eso creo que fue un gesto. También tratamos de dignificar, miren, ese es el diploma que la Cámara le entrega a los ganadores. Ese mismo diploma fue con el que se han distinguido a los ciudadanos que han accedido a ser representantes del pueblo durante el siglo XX. Tiene las reminiscencias del siglo pasado. Y ese es el diploma de los ganadores de San Juan Escribe, como un homenaje a esos ciudadanos que confían en la escritura. La producción, yo creo que está de más comentarles, hay muy buena calidad. Hemos insistido mucho en jurados externos, que era un requerimiento, y siempre 12 categorías, 6 dramáticas, 5 narrativas, lírica, y este año le agregamos
una categoría especial con relatos breves sobre los 40 años de democracia. Hace poquito estuvimos acá reunidos, lo veo a Paolo y seguramente hay algunos otros autores de los ganadores del 2022, para entregarles la edición impresa. ¿Por qué? Porque el concurso prevé la edición ebook, ¿sí? Nuestro sueño es llevar nuestra literatura a las plataformas y es proyectar la producción literaria sanjuanina hacia los 400 millones de hispanoparlantes que hay en... Para esto detectamos también que había otro problema, es que ninguno de los autores registraba las obras. Y entonces hicimos la tramitación, desde pandemia empezamos. Y finalmente en enero pudimos ir a firmar con el que figura ahí, el más alto de todos, es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Soria. A la izquierda del doctor Gattoni está el director nacional del derecho de autor, Toqui, de la Casa de San Juan en Buenos Aires, y articulamos con la Casa de San Juan un procedimiento que permite a todos los autores sanjuaninos hacer su registro de la propiedad intelectual de manera gratuita desde acá de San Juan. Ya seguramente Jessica va a comentar el tema. Pero lo más importante, en cada ámbito donde hemos estado, este año en la Fiesta del Sol, estuvimos justamente con un juego para niños, un entretenimiento infantil, demostrar la necesidad de hacer valer el derecho de autor. Esto es una gran deuda que al cumplir 40 años de democracia tenemos con la ciudadanía. También, como lo ha expresado Matías, esto no es una ocurrencia, es un derecho que está plasmado en la Constitución Nacional y que, por lo tanto, es transversal a todos los ciudadanos. Y lo único que nosotros hacemos es hacer posible, es dar una oportunidad. La capacidad, el aporte, el conocimiento, el saber, lo aporta cada uno de los ciudadanos que se animan a participar. Pero realmente la satisfacción de ver que hemos logrado simplemente ayudar, porque nuestra misión, en este caso, es contribuir, es colaborar con un segmento de las industrias culturales que necesita imperiosamente cada vez más apoyo y cada vez más conocimiento. La mayor parte de nuestros problemas tienen que ver con el conocimiento y por eso reitero el agradecimiento a Matías y a Maximiliano por esta actividad. Simplemente eso, decirles, la Cámara está a disposición de toda la ciudadanía. En general hemos priorizado el registro del derecho de autor. Llevamos ya, no conozco la cifra, pero deberemos estar... 300 obras inéditas aproximadamente. 300 obras registradas, obras literarias registradas. Y además ya alrededor de 150, Fabián Noriega nos acompaña, él es el coordinador de obra musical inédita, se está registrando, bueno, Javier, Alejandro, los técnicos de control de esta sala son los que realizan las grabaciones, se están registrando obra musical. 150 temas musicales sanjuaninos ya están registrados, ya tienen los derechos de autores. Digo, todas estas cosas son una manera de contribuir. Finalmente, quiero expresar el cordial saludo del vicegobernador. Lamentablemente no nos ha podido acompañar en este momento, pero la Cámara en su conjunto tiene la disposición de seguir trabajando cerca de los hombres y mujeres de letras de San Juan, para que cada vez estemos un poco más cerca del público, porque entendemos que lo que el autor quiere es que su obra llegue al público. Así que bueno, nos acompaña el doctor Oscar Reverendo. Una de las cosas que hizo la Cámara, hay dos cosas fundamentales, por eso especialmente le he pedido a Oscar que nos acompañe, y a Jessica Fernández. Jessica es la persona que lidera el proceso de registro de propiedad de derecho de autor, ¿sí? El doctor Reverendo tuvo la difícil tarea, primero,
de perfeccionar año tras año el reglamento del concurso, que no es un tema menor. El reglamento del concurso, hoy, en este momento, y cada año le encontramos una vuelta más, pero fundamentalmente algo que nunca se había hecho, que es el contrato editorial. Lo mencionó Matías recién. Qué importante que es el contrato editorial. Así que le voy a pedir al doctor que nos cuente en líneas generales cómo es el trámite del contrato y por qué y para qué cada parte del contrato. Bueno, buenas tardes. Es verdad que comenzamos a trabajar con el tema del San Juan Escribe y comenzamos de cero, porque nosotros no teníamos ninguna experiencia sobre la materia. Tuvimos que ponernos a estudiar, primero para hacer las bases del concurso y después el contrato editorial para poder publicar las obras. Y para hablar de contrato editorial, creo que lo primero que tenemos que hablar es de derecho de propiedad. Como decía Germán, el derecho de propiedad es el derecho del autor. No podemos celebrar un contrato sobre un derecho que no tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que son los autores los que tienen esta posibilidad de firmar los contratos o sus derechohabientes, sus herederos, los que tienen la posibilidad de celebrar un contrato. Y un contrato de edición no es distinto a un contrato en líneas generales. Está regido en principio por el Código Civil y Comercial de la Nación, pero cuando hablamos de edición, cuando hablamos de obra, hay una ley que también es mucho más específica y es a la cual tenemos que recurrir, que es la Ley 11.723, que es la Ley de Propiedad Intelectual. Y también, en última instancia, tenemos que recurrir a lo que es la letra del contrato. Y la letra del contrato es para las partes como la ley misma. Es decir, lo primero que vamos a ver qué quisieron celebrar las partes, lo vamos a encontrar ahí, en el contrato. Por eso no podemos, y sería, digo, un error, hablar de un modelo de contrato. Vamos a celebrar un contrato y vamos a tomar un modelo de un lugar, de una página, de lo que haya celebrado otra persona. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad lo que se está celebrando es un negocio jurídico. Entonces va a depender del tipo de negocio jurídico que vayamos a celebrar, cómo se va a formalizar a través de un contrato. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, porque es ahí y en el negocio jurídico va a ser donde vamos a hablar de los derechos y de las obligaciones de cada una de las partes. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque un contrato que haya celebrado otra persona puede no servirnos para el negocio jurídico que nosotros queremos celebrar. Es cierto que un contrato debe tener, en líneas generales, digamos, requisitos o elementos que son comunes. Un contrato debe tener la fecha, un contrato debe tener quiénes son las partes, dónde se va a firmar y cuál es el tipo de contrato del que vamos a celebrar. Y esto es importante que lo tengamos que tener en cuenta al momento de celebrar un contrato, porque cuando hablamos de tipo de contrato, sobre todo cuando hablamos de contrato de edición, tenemos dos tipos de contratos de edición. Uno que sería de licencia y otro que sería una cesión o venta. ¿Y por qué esto? Porque, como dijo Germán hace un rato, el derecho de autor implica derechos patrimoniales y derechos morales. Bien, los derechos morales, habló Germán de lo que se refiere, es decir, es el derecho, particularmente es el derecho de integridad de la obra, es el derecho para que sea publicada como uno la escribió, para que en las correcciones que se haga no le cambien el sentido. Y lo que nosotros vamos a ceder o lo que nosotros vamos a licenciar va a ser la posibilidad de la edición, la posibilidad de la publicación, la posibilidad de la comercialización, que son los derechos patrimoniales de la obra. Entonces también eso tenemos que tener mucha precaución al momento de celebrar el contrato.
Lo que no debe faltar tampoco es el nombre de la obra, qué tipo de obra es. Y después, sí, hablar del derecho de las partes. Tiene que estar muy bien determinado cuáles son los derechos del autor y cuáles son los derechos del editor. Si vamos a hablar del autor, fundamentalmente tiene que dar la garantía de indemnidad. Es decir, que sus derechos no pertenecen, o los derechos que va a ceder o que va a licenciar, no pertenecen a otra persona, que no está afectando derechos intelectuales o derechos de autor de otra persona, y que va a responder en última instancia frente al editor de los daños que le ocasione si esto no sucede. También normalmente suele tener como obligaciones la garantía de no competencia. Es decir, que si le estamos dando una obra a un editor para que la publique, nosotros por otro lado no vamos a publicar esa misma obra o no vamos a publicar una obra semejante que compita con la que estamos viendo. Digo, son detalles que no son menores y que hacen al negocio jurídico que estamos celebrando. Y después también tenemos los derechos del editor. El primer derecho del editor es respetar los derechos morales del autor. Es decir, que en esta edición no va a modificar la obra, no va a publicarla de una manera que pueda confundirse, cambiarle el sentido. Y en este sentido tiene que quedar muy bien determinado cuáles son los derechos que tienen uno y otro. Porque si bien en la ley de propiedad intelectual siempre se trata de proteger al autor, en caso de duda, en caso de que haya alguna cláusula que sea oscura, va a atenderse, los jueces van a tender a sentenciar en función de beneficiar de alguna manera al autor. Pero no tenemos que olvidarnos que cuando se va a realizar un contrato de edición, muchas veces las obras, las editoriales, son las que tienen mayor poder y mayor posibilidad de imponer las reglas de juego. Es obligación del editor, digo, poner en conocimiento de la... Está bien, gracias, Ubaldo. Poner en conocimiento del autor cuando se ha infringido de alguna manera este derecho moral. Yo hablo de derecho moral y supongo que todos saben lo que es un derecho moral en una obra. De todas formas, lo aclaro por las dudas. El derecho moral es esto que vincula al autor con la obra. Es ese derecho de paternidad, si se quiere, sobre una obra determinada. Bien, digo, para aclarar un poco los términos y saber de que, por lo menos, saber yo que no le estoy errando en cuanto a los conceptos. Es importante también definir en un contrato de edición cómo se va a corregir la obra. ¿Qué va a pasar si la obra se la entregan, el editor le entrega la corrección hecha? ¿Y qué va a pasar si se demora en entregarla el autor? Si no se ponen de acuerdo en cuanto a las correcciones. Por ahí en las editoriales, por cuestiones comerciales, tienden a cambiar el nombre de la obra. Entonces, esa también es una situación que puede afectar este derecho moral y que debe ser consentido por el autor. Digo, todas estas situaciones hay que tenerlas en cuenta al momento de celebrar un contrato. Se tiene que determinar el tiempo de vigencia del contrato, que puede ser por un tiempo determinado, que puede ser por la cantidad de ediciones, que puede ser por la cantidad de ejemplares. Se va a determinar también cómo se va a pagar, porque esto es un derecho patrimonial, como dijimos. Entonces el autor tiene que cobrar por su trabajo. ¿Y cómo le va a pagar el editor? Hay distintas formas. Puede ser un monto fijo, un monto determinado, puede ser un porcentaje,
puede entregarla en libros. Digo, eso también tiene que quedar muy definido. Y particularmente en épocas de inflación como las que estamos teniendo, cómo se va a ir actualizando ese precio. Y cómo van a ser las rendiciones de cuenta. Porque si se establece un porcentaje de las ventas, el autor tiene que saber cuántos libros se vendieron, para poder, a qué precio, para poder determinar cuánto es lo que le corresponde. Suele estar incluido en los contratos de edición cómo va a ser la comercialización, cuántas tiradas va a tener, la obligación de, por ejemplo, de que en algunos actos esté el autor para firmar los libros, para participar en algunos eventos. Digo, todas estas situaciones deben ser contempladas al momento de la celebración de un contrato. ¿Qué va a pasar si se acaban los números que han publicado, si se tienen que reimprimir? ¿Qué va a pasar en ese caso? Si se ha vencido el plazo del contrato y viene otra editorial a querer publicar esa obra, ¿se puede establecer un derecho de preferencia con respecto a la primera editorial? Digo, son muchos detalles. Por eso digo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente cuál es el negocio que nosotros queremos celebrar al momento de firmar un contrato. Y por último, también suele incluir cuál es el ámbito geográfico en el cual se va a distribuir, en el cual se va a comercializar la obra. ¿Cuáles van a ser las sanciones en caso de incumplimiento? Y por último, ¿cuál va a ser la legislación que se va a aplicar en caso de tener que llegar a un proceso judicial? Bien, digo, en rasgos generales, esto es el contrato de cesión, sabiendo que nosotros, o que los autores en realidad, lo que van a ceder fundamentalmente y normalmente es ese derecho de poder distribuir y comercializar. Porque si nosotros hablamos de una cesión de derechos, que normalmente he visto en algunos contratos que puede referirse a una cesión de derechos, hay que especificar claramente qué derechos vamos a ceder, porque la cesión implica que quien es el cesionario queda en el lugar del cedente. Entonces por ahí se puede interpretar que lo que se está cediendo es el derecho de autor, y no esta posibilidad de poder comercializar, distribuir, publicar, imprimir. Entonces, son pequeños detalles que tienen que recurrir a un abogado, pero en definitiva, que tienen que tener en cuenta, que no son menores, que a lo mejor uno en el momento de la celebración del contrato no se da cuenta. Decía Germán, esa letra chiquita que se suelen colocar en los contratos y que después nos causan muchos dolores de cabeza. Y hay situaciones que se dan que no son revertibles, que podemos ir a la justicia, pero no son revertibles. Entonces, ojo con eso. Bueno, creo que con eso he dado un pantallazo más o menos general de lo que es un contrato de edición. ¿Y qué es lo que la Cámara, en alguna medida, han firmado todos los autores que han participado en el concurso de San Juan Escribe? Una cuestión que hay que tener presente, que en los concursos normalmente surgen las bases y condiciones del concurso. Eso es un pliego que en última instancia pasa a formar parte del contrato mismo, porque son las normas dentro de las cuales van a participar los autores. Y suelen ser incluidas en los contratos. Así que también a tener en cuenta esas situaciones. Bueno, las dudas que surjan, y si las puedo contestar, con mucho gusto, y si no, veremos de contestarlas más adelante, no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, y Jessica, que es la que ha tomado la posta con esta difícil tarea de la registración del derecho de autor. ¿Sí? Jessica. Bien, buenas tardes. Nuevamente agradecer contar con la presencia de ustedes en esta iniciativa que tuvo SADE
junto con la Cámara de Diputados de visualizar, de tomar conciencia de la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual de los autores, ¿no? Como bien ya dijo tanto Matías como Oscar, en nuestra Argentina hay una ley y un régimen de propiedad intelectual que está establecido en la ley número 11723. Esta ley establece que es precisamente la Dirección Nacional de Derecho de Autor el organismo encargado de administrar los regímenes de propiedad intelectual. Y una pregunta que nos suelen hacer los autores con gran frecuencia es si es obligatorio realizar estos registros ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Como bien ya dijo Matías, si bien no es obligatorio porque eso ya está contemplado en la normativa, sí es sumamente útil para el autor hacer este tipo de registros, ya que sirve como medio de prueba ante un eventual plagio, ¿no? Y las diferentes vías o herramientas que da la DNDA para poder hacer estos registros van a ser dos dependiendo del estado de la obra, ya sea si la obra es una obra inédita o si la obra es obra publicada. En el caso de ser una obra original y obra inédita, es importante que ustedes, antes de publicarla, hagan este depósito de obra inédita en custodia ante la DNDA, y ya si la obra ha sido publicada, sí es obligatorio que hagan el registro propiamente dicho de obra publicada. La DNDA nos ofrece, mediante la plataforma TAD, poder acceder a este registro. Es un registro que es sencillo una vez que uno aprende a llevar a cabo el procedimiento, pero cuando nosotros les comentamos a los autores que deben llevar a cabo este registro para proteger su propiedad intelectual, quizás se preocupan, se asustan porque no saben cómo llevar a cabo este procedimiento. Por eso es que a mí me gustaría que nosotros aprovechemos este espacio para poder mostrarles de manera práctica cómo se lleva a cabo este procedimiento. Las obras inéditas, originales, que ustedes pueden registrar o depositar en custodia ante la DNDA son obras de índole literaria, obras artísticas, pinturas, obras cinematográficas, como bien ya nombraste vos. Y estas obras ustedes pueden en una primera instancia depositarlas en custodia. A mí me gustaría que ahora realicemos el procedimiento, no sé si ustedes ya lo han hecho, algunos autores ya los conozco, lo hemos hecho de manera conjunta acá en la Cámara, este procedimiento, pero me gustaría tener la oportunidad de mostrarles aquí de manera práctica cómo se lleva a cabo este procedimiento, al menos de obra inédita, que es un procedimiento sencillo y que quizás a primeras instancias les asusta un poco llevarlo a cabo, pero es sumamente necesario, como ya lo hemos repetido a lo largo de toda la conferencia. Mientras Jessica busca abrir el sistema, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes ya han registrado obra en DNDA? A ver, levanten la mano quienes han registrado obra. Un solamente 30%. Las caritas conocidas. Las un 30%. Que ya, Un 30% visto desde acá. Digo, no es menor el dato, no es menor el dato, ¿sí? Esto mismo, pero mucho más crudo, lo vimos en el territorio cuando salimos con el primer San Juan Escribe. Por eso es que estamos en este tema. Bien. La Dirección Nacional de Derecho de Autor nos ofrece esta plataforma TAD, que es una plataforma de trámites a distancia, es la manera en la que se inicia el trámite de depósito de obra inédita, ¿sí? En este caso, ustedes como autores de obras literarias se deben posicionar en la opción de depósito en custodia de obra inédita no musical, accediendo a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Una vez que se posicionan en esta página, van a poder, como ven ahí, que dice iniciar trámite TAD, ingresando a este enlace. Ustedes una vez que ingresan a este enlace van a necesitar el documento en mano, ¿sí? Antes la DNDA requería un trámite un poco más complicado para hacer este registro.
mediante AFIP, ANSES, pero ahora simplemente con el DNI en mano se puede realizar este trámite de una manera muy sencilla. Así que vamos a ingresar a esta pestaña que dice DNI. Y una vez que ingresamos aquí, ustedes van a crear un usuario. ¿De qué manera se crea este usuario? El usuario se crea con el número de documento, ¿sí? Y el número de trámite que se coloca abajo sería como la contraseña o el password para poder acceder al sistema. Entonces vamos a hacer una prueba con mi número de DNI, si bien yo no soy autora de obras literarias, pero estoy asentada en el sistema. Entonces, el número de trámite es el número que figura en el DNI al lado del número de documento, son los 11 primeros dígitos, ¿sí? Vamos a ver, 0069. Vamos a ir viendo si podemos acceder. No sé si está bien la conexión o no, a los chicos de arriba. Sí. No, pero está como tildado. Ay. Bien. Y ahí van a ver que figura los datos, en este caso, míos, pero cuando ustedes ingresen al sistema van a figurar los datos de ustedes como autores, ya sea el nombre completo, el apellido, el número de quill, mi correo electrónico y un número de contacto, ¿sí? Esto yo ya lo cargué previamente. Ustedes cuando ingresen al sistema solamente va a figurar el nombre de ustedes, el DNI, quizás no figura ni el correo electrónico ni el número de contacto, que es un dato que ustedes deben cargar. Luego van a darle a continuar y van a ver que hay 2 asteriscos que son obligatorios. El que se tienen que posicionar en datos del trámite y en comprobante de pago. Esos son los 2 formularios que ustedes tienen que completar sí o sí. El resto de los formularios no son obligatorios, ¿sí? Entonces vamos a ingresar a datos del trámite. Y una vez que ingresamos acá, el formulario nos pide un documento de referencia. El documento de referencia puede ser su número de documento o simplemente, si es la primera obra que van a depositar en custodia, pueden colocar el número 1, ¿sí? Entonces colocan el número 1 y acá el formulario nos consulta si es renovación. En este caso va a ser la primera vez que nosotros vamos a depositar en custodia esta obra literaria. Por ende, colocamos la opción no. ¿Y por qué nos pregunta el sistema si es renovación? Porque la DNDA, una vez que nosotros hacemos el depósito de obra inédita, cuando queda asentado de manera efectiva este registro, tiene un periodo de 3 años este registro. Entonces, una vez cumplidos estos 3 años, la DNDA nos da un tiempo de 3 meses para hacer la renovación del registro, ¿sí? Por eso es que cuando ingresamos al sistema, el formulario nos consulta si es renovación o no. En este caso, como no es renovación, vamos a colocar no. Si fuera renovación, nos va a pedir el número de expediente con el cual quedó asentado el depósito en custodia de nuestra obra cuando lo hicimos en un inicio. Y acá vamos a colocar el título de la obra. No sé, por ejemplo, Volar, que se llamara el título de mi obra, y nos consulta si es obra colectiva. En este caso, si es obra de autor único, vamos a colocar que no. Si es una obra en coautoría, colocamos la opción que sí es obra colectiva. Vamos a bajar y nos consulta el género. Una vez que abrimos esta pestaña, vamos a ver que hay diferentes opciones de género, ¿sí? Arquitectura, artístico, base de datos, científicos, los géneros en general a los que se refirió también Matías cuando dio la charla anteriormente. Nosotros nos vamos a posicionar, en este caso, en género literario, porque ustedes son autores de obras literarias, y luego nos consulta el formulario el tipo de obra. El tipo de obra es una obra original, ya que estamos hablando de una obra inédita, no publicada, original.
Y ahí completamos con los datos. Por ejemplo, bueno, con mi nombre, Jessica. Vamos a hacer todos los registros para que ustedes lleguen a la instancia donde el sistema les otorga las carátulas. Tipo de documento, vamos a poner el quill. Nos consultan acerca de la nacionalidad, Argentina. Estado civil. ¿Dónde estamos? Acá. Soltero. Un correo electrónico. Ahí vamos a poner con quien sea. Un teléfono. Y nos consulta la opción si soy titular. Y ahí vamos a colocar que sí, que somos titulares de la obra. Y la siguiente consulta que nos hace el formulario, ¿cuál es el porcentaje de titularidad? En este caso, como somos autores, yo soy autor única de la obra, tenemos que poner el 100%, ¿sí? El sistema toma números redondos, no números decimales, números con coma. Así que en el caso que ustedes sean coautores, van a tener que establecer cuál es el porcentaje de titularidad de cada uno de los autores, pero que el número de titularidad de cada uno de los autores sea redondo, no un número decimal. O sea, no hagan una obra con 7 autores porque no creo. No, por eso en una obra con 7 autores, lamentablemente uno de los autores va a tener que tener un porcentaje mayor, que eso lo coordinarán entre ustedes con los autores. Nos ha sucedido que venimos haciendo depósitos en custodias de obras de 19, 18 autores, que quizás son estudiantes que están presentando obras en el San Juan Escribe, y sí, de una u otra manera tienen que llegar a un acuerdo para establecer un número redondo. Bueno, completamos con la dirección. Código postal. País, provincia, estos datos. Y ya habiendo completado esos datos, que son datos personales, con eso llenamos el formulario. Ustedes van a ver que hay otras pestañas que hablan de coordinador de la obra o titular, ¿sí? En este caso puede darse que el autor de la obra también sea el coordinador en caso de coautoría, o que haya un coordinador de la obra que no sea el autor, y en ese caso se completan los datos ahí. Luego vamos a bajar y damos a guardar todos los cambios, ¿sí? Y una vez que guardamos los cambios, nos envía al siguiente paso, que es adjuntar el comprobante de pago. Cuando nos habla la Dirección Nacional de Derecho de Autor de comprobante de pago, es un arancel mínimo que el autor debe pagar para hacer este depósito de obra inédita ante la DNDA. En este caso, la Cámara, como firmó un convenio con la DNDA, quienes participan del San Juan Escribe saben que la Cámara de Diputados hizo el pago del arancel para que los autores sanjuaninos puedan registrar su obra de una manera más simple, ¿sí? Y también se hace cargo de enviar la obra a Buenos Aires mediante el correo postal. Ustedes en este caso, si deciden pagar el arancel, deben adjuntar el comprobante de pago. Entonces vamos a adjuntar un comprobante de pago. Y una vez que adjuntamos el comprobante de pago, vamos a ingresar en confirmar trámite, y ahí el sistema nos va a arrojar 5 carátulas, ¿sí? Es importante que ustedes presten atención a estas carátulas, porque estas carátulas serán las que ustedes van a imprimir, y una vez que las impriman las van a colocar dentro de un sobre papel madera.
Las carátulas que ustedes tienen que descargar e imprimir van a ser aquellas que ustedes, no sé si se ve ahí, las que tienen la sigla RE y PB. Yo voy a descargar la carátula para que ustedes vean. La carátula RE contiene todo el formulario que nosotros hemos cargado con los datos del autor, al igual que la carátula PB, ¿sí? Y el sistema arroja un número de expediente. Ese número de expediente es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque una vez que sea terminado el trámite, van a tener que adjuntar estas dos carátulas junto con el registro de manera efectiva, y con eso es el comprobante que ustedes tienen durante 3 años para constatar que han hecho el depósito efectivo ante la DNDA y que son los autores de la obra. Una vez que ustedes descargan este PB y este RE, pasamos al siguiente paso. Van a tener que imprimir estas dos carátulas. Estas carátulas las deben colocar dentro de un sobre papel madera, y dentro de ese sobre papel madera van a colocar su obra. La obra puede ser en versión papel o en versión digital, en el caso de ser digital en un PDF. Luego de colocar la obra en este sobre papel madera, el paso siguiente es enviar el sobre por correo postal a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Una vez que ustedes envían este sobre a la DNDA tiene un plazo de 2 semanas aproximadamente para otorgar el registro o depósito efectivo de obra inédita. La DNDA les envía un correo diciéndoles que el trámite ya está realizado de manera efectiva, pero es importante que ustedes sepan que las carátulas no las obtienen mediante el correo electrónico, sino de que deben ingresar a la página de la DNDA, de la misma manera que lo hemos hecho nosotros recién, y se van a tener que posicionar en la pestaña de Mis trámites para saber en qué estado está el trámite que ustedes han realizado aquí arriba. ¿Ven? Ingresan ahí en Mis trámites y van a ir, en este caso el trámite no está finalizado porque todavía no enviamos la obra a Buenos Aires, pero van a ir a la pestaña Finalizados y ahí debería figurar el registro ya de obra inédita en concreto. Ese es el procedimiento para hacer el depósito de obra inédita. Como ven, es un procedimiento fácil, no es muy complejo hacer, siempre y cuando tengan conectividad. Y ya habiendo dicho esto, me gustaría que si tienen alguna consulta, alguna duda acerca de este depósito de obra inédita o acerca de todo lo que se dijo a lo largo de la conferencia, abrimos el debate para que hagan consultas. Claro, sí. Abrimos un espacio de consultas ahora para cualquiera de los 5 que hemos estado hablando. Hay un micrófono por ahí dando vueltas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Así que, bueno, quien tenga duda, que vaya levantando la mano y les vamos sacando el micrófono. Agrego una cosa, Moreno 1228, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, esa es la dirección. La Dirección Nacional de Derecho de Autor. Autobombo, hay un reel en mi cuenta que pongo eso básicamente. Bien. Hoy vine autobombo, no tenés que disculpar. Te vamos a seguir en Instagram. Sí. Si usted no tiene computadora, el trámite se puede cargar, yo lo he intentado hacer por el celular, se puede cargar, lo único que lo va a tener que girar para que se pueda ver el formulario completo, ¿sí? Porque si uno intenta hacer el trámite de manera vertical, no llega a ver el formulario completo. Si lo gira, sí, se puede hacer. Es un poco más engorroso hacerlo por celular, pero está esa opción también de poder hacerlo. ¿Y si uno va a un ciber? Sí, ser? eso sería ideal. Si no tiene computadora en su casa, eso sería ideal. Es mucho más cómodo, se lee mejor y es más prolijo hacer el procedimiento de esa manera. Por ejemplo, yo hice todo, las 20, yo mandé poesía. Las 20 poesías las hice todas con el tecladito del teléfono. Bien. Y la mandé a otra persona para que la pueda... Para que imprima. Para que imprima. Una vez que el sistema le arrojó las carátulas. Claro, pero mirándolo yo después, porque fue todo muy rápido, había algunos errores... de tipeo. Sí, de tipeo. Claro. ¿Eso que juega en contra? ¿Cómo es eso? No, lo importante es que usted complete los datos de manera certera, porque esa es la prueba. Eventualmente, si se llega a dar un plagio, ahí están todos los datos de usted
y es el medio probatorio que constate que usted es la autora. Entonces sí, usted debe completar los datos de manera correspondiente. Por eso lo ideal es hacerlo en un ciber. Yo lo he hecho por celular, se puede hacer, pero es más engorroso hacer la tarea de esa manera. No, que yo lo mandé ya, yo lo mandé en un CD. Bien. Ya acá me hicieron todo, la cámara. Sí, o sea, lo que pregunta, en realidad lo que pasa es que la obra que está protegida, porque lo que pregunta los errores de tipeo están en la obra. En la obra. La obra que está protegida es la obra que usted manda, en el formato en el que la manda, con los errores de tipeo en este caso. Sí. Después usted puede corregirlo, si queda seleccionado, sé que hay una etapa de corrección y de edición con parte del editorial, pero la obra que está protegida es esa versión que usted manda. Por eso, también eso para que lo tengan en consideración. Bárbaro. Ahí al lado. Muchas gracias. Ahí. Estaba primero la señora. Bueno, ya. Bien. Bueno. Buenas tardes. Yo he tenido una acumulación de problemas. Yo escribí en Rawson, presenté como debía ser con los sobres y se me perdió mi obra. El señor Roberto Ortega, nunca lo conocí, de repente no me invitaron al concurso. Bueno, fue un problema. En el 2021 estoy hablando. Magia sanjuaniña se llama mi libro, el que escribí. 20 poemas y un relato breve al final. Para mí, por supuesto, interesante. Después vine a verlo al señor Hidalgo y señor Hidalgo, por intermedio de PDF, me entregó mi libro. Sí. Bueno, lo volví a hacer. Él me hizo el registro de la obra. El señor Hidalgo, ¿no es cierto, Hidalgo? Señor Hidalgo. Sí, claro, correcto. Yo en una oportunidad, en el registro de mi obra está mal escrito el correo. Bien. Mi correo electrónico es Adri.Rojas.Luna, Sí. y acá sale AS de Susana Rojas Luna. Y en realidad en la dirección figuraba Calvento sin número, no me ponen el número. Esa es la dirección de su Sí. casa, de su domicilio. Sí. Bien. Todos estos errores se pueden subsanar. El sistema ofrece esta posibilidad de subsanar esos errores. Sí, yo recuerdo su caso. Sí, Jessica, pero Sí. lo que le quería decir, discúlpeme que me introduzca en esto. Yo tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires y fui hasta Derecho de Autor. Sí, la que Dirección está en Nacional de Capital. Derecho de Autor. Me dijeron que mi número de documento no era el mío, que mi número de documento, que lo tengo acá, mi documento, tenía una letra S que tenía que tener la letra D. No me hicieron entrar al registro, a mi registro. No sé cómo está mi registro, no sé si... Claro, está bien igualmente hecho. nosotros, uno puede ingresar a la Dirección Nacional de Derecho de Autor con el número de DNI. Entonces, desde el momento en que usted tiene las carátulas en Sí, mano, corazón, es pero- porque ingresamos al sistema y ahí está plasmado todo el procedimiento del registro del depósito de obra inédita. Para poder ingresar al sistema, su DNI debe estar bien tipiado, porque si no es imposible, porque si no salta error en la DNDA. Mire, Debe he ser venido- el ejemplar, el último ejemplar, sí o sí, porque si el es un último ejemplar... He venido acá y he ido al registro de la persona y Sí. está totalmente bien. Me dijeron de que tengo que volver a ir a Derecho de Autor que está en Buenos Aires. En realidad yo ya no hago más nada, lo dejo así. Adriana, mira, la semana que viene nosotros Sí. vamos, porque se firmó el convenio en el mes de enero y ahora hay que ir a hacer el acta complementaria, ya es el último paso para abrir la delegación aquí en San Juan. ¿Sí? San Juan Sí. va a ser la tercera provincia de Argentina que Que va a Dios tener los bendiga por delegación. esa... Bueno, lo que yo te propongo Esa es inquietud. que nos veamos y que podamos llevar tu caso, porque vamos a estar con el director de Derecho de Autor para que haga la corrección de tu registro y que te puedas acceder sin problema. Podemos solucionar este problema que ha sido simplemente
un inconveniente de tipear mal en el formulario. Por eso la importancia de que Jessica explicara el procedimiento y demás, pero yo me comprometo a llevarlo Bien. al caso para que lo podamos gestionar nosotros personalmente. Jueves y viernes de la semana que viene vamos a estar allá en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, así que ahí lo Sí, podemos porque hacer. usted sabe que se me perdió y yo no tengo el CD, nada. Ahora he encontrado los troqueles cuando PDF. me inscribí en Rawson. En Raus. Perfecto. Bueno, pero les deseo todo lo mejor para este nuevo inicio de Derecho de Autor acá en San Juan. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, Adriana. señor. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Eso sí, si hay alguna consulta, ahí. Por ahí hay consultas. Bueno, hola. Yo quería consultarle con respecto a las obras ganadoras. Bien. A mí me ha surgido la oportunidad de hacer las horas reunidas con algunos libros míos. En esas horas reunidas, ¿yo puedo incluir la obra mía de la legislatura? Es concurso 2022. Sí. Sí, Doctor, 2020. doctor, podemos, la verdad que Porque, está muy bueno. digamos, justamente como son obras cronológicas, entonces justamente surge esta necesidad de incluirla. Bien, la obra a la que refiere Paolo es ganadora San Juan Escribe 2022, se ha editado este mes pasado en formato papel, es decir, hay dos ISBN, pues son dos obras, el formato ebook y el formato papel. Salvo mejor criterio de que el doctor puede responder en función que él tiene más en mente nuestro contrato editorial. El contrato editorial que hace la Cámara es básicamente para resguardar los derechos del autor. Porque nosotros tomamos el derecho para esta primera edición, pero si no me equivoco, doctor, hecha la primera edición, el derecho se revierte al autor, ¿no? Venció el plazo de vigencia del contrato. El contrato, a ver, la cesión o la licencia que se da para la edición, yo cuando hablé hace un ratito hablaba del tema de la competencia, lo que quiere decir que no se podría competir durante el plazo de vigencia del contrato con la misma obra en otras ediciones. Bien, al firmar el contrato de edición se da exclusividad durante ese plazo, salvo que se establezca lo contrario. Bien. ¿Y no se podría hacer una excepción? Y habría que analizarlo individualmente en cada caso. Porque justamente como escuchaba del tema de la comercialización para el exterior, es porque un escritor de Chile, él va a prologar esas obras reunidas, y bueno, de Coquimbo, entonces por ese motivo quería saber. Porque, ¿Y dónde se va a publicar? En realidad acá en San Juan, pero se va a presentar acá y después allá. Arturo Volantines es el que está prologando el material. La pregunta es si empieza con 978. Si empieza con 978, sigue competencia nacional. Claro. El ISBN te lo dicta. O sea, el lugar de ejecución de la obra es el lugar del registro de la obra. Por eso digo, Bien. 968, 987 es como arrancan los ISBNs argentinos a la fecha. Hay un nuevo número que se nos ha otorgado. Entonces, si está por más que haya autores de todo el mundo, si la obra es, porque nosotros publicamos hace un tiempo una obra con autores del resto del mundo, la obra es sanjuanina, porque está registrada en la provincia de San Juan. Claro, la va a publicar el material un editor sanjuanino a todas esas obras reunidas. Y se va a presentar acá y luego a fin de año en Chile. Por eso que hacía la pregunta, Claro. para ver si la incluyo o no. Pero realmente a mí me gustaría incluirla, digamos, sin las ilustraciones, nada, la obra seca. Sí, es la obra tal cual está publicada, digamos. Exactamente. Mientras esté vigente el contrato,
Desgraciadamente no se puede editar en otra, ni como colaboración en otra editorial. Bien, bueno. Hago una consulta, igual la consulta la hago yo. En caso de controversias, ¿hay una mediación obligatoria o cómo se funciona? No, el directamente contrato? se ha establecido que son los juzgados de la provincia, los juzgados ordinarios de la provincia de San Juan. Lo que no implica que las partes puedan llevarlo a una mediación obligatoria, sobre todo acá en San Juan, que ahora tenemos la mediación previa en muchas materias. Y no sería problema eso, porque también está la posibilidad de llevarlo en forma voluntaria. Buenas noches. Una pregunta para Jessica, en realidad, de tal bien que lo explicó. Solo que me quedó la duda si es solamente para registro de obra inédita, porque yo tuve un problema, o sea, edité anteriormente, pero no lo registré, confiado en el famoso ISBN. No sé si figura como obra inédita, si lo tendría que registrar después. Sí, debería registrar. A las obras anteriores. Como obra publicada. Sí, se registra como obra ya publicada porque usted ya la publicó. Y teniendo ya el ISBN es obra publicada, entonces el procedimiento a llevar a cabo es diferente del depósito de obra inédita. O sea, no es el mismo procedimiento. No es el mismo que hemos hecho recién, es similar, pero... Sí. Es el de arriba. Sí, cuando veo Jessica, veo que le cliqueó el que decía obra inédita, justo el de arriba dice obra publicada. Pero es similar el sistema. Sí. El sistema es similar, nada más que hay que hacer una carga diferente de datos. Es un poquito más complejo, pero son los datos que usted ya tiene en su obra publicada, como el ISBN, la cantidad de ejemplares que edita. Y hay que mandar ejemplares por la cantidad de ejemplares, que es lo que dije en la como presentación. él estableció, si son más de 100 ejemplares, sí hay que mandar 4 a Buenos Aires. Bien, perfecto. Pero el procedimiento es muy similar. Muy bien. Se ingresa por la misma página, a uno de los enlaces, es simple también. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer la siguiente pregunta, no sé si corresponde. Nos presentamos con Rosita González en un mix. Eran frases, poemas y microrelatos. Lo presentamos como lírica. Entonces, no tuvimos suerte porque no sabíamos cómo ubicarlo a eso. Un sistema nuevo que creamos nosotros, nos inventamos. Pasó de que claro, estábamos... está hablando del concurso San Juan Escribe, está hablando usted. Sí. El año pasado. El año pasado. El ISBN pasa lo mismo, porque el ISBN es un sistema de catalogización. O sea, te muestra, esto puede ser lírica, poesía, narrativa, o sea, te muestra una serie de categorías y después las obras, que es lo que hablaba. Igual, ahí está la clave, ¿no? Ustedes el derecho de autor de la obra la van a tener, y el reconocimiento lo obtienen, y lo pueden registrar. Lo que sí van a tener que, o sea,